soy Feirusa Ramos. Yo soy Miss Sauron. Y yo soy Runa Rubí. Y juntas somos The Dragonesses. El tema del día de hoy será brujería. Y para eso invocaremos a una invitada muy especial. Moon Witch. Ya llegué, witches. Recibí sus hechos. Menos mal, creí que se había vuelto a perder. Recibe este tributo como agradecimiento a tu venida. Bueno, pasando al tema del día de hoy. Sí, empezaremos por definir la palabra brujería. Y para eso vamos a volverle a preguntar a nuestra infinita fuente de sabiduría. Internet. Y la Real Academia de la Brujipedia Española define a la brujería como 1. Conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Y 2. Acción realizada por medio de poderes sobrenaturales. La hechicería ha existido desde tiempos inmemoriales. Hubieron eruditos griegos que la mencionaban dentro de sus textos, como por ejemplo Homero en la Odisea, donde habla acerca de Circe. Ella, como las otras hechiceras de aquella época, se consideraban mujeres poderosas y sensuales. Más que nada se dedicaban a la adivinación y a la herbolaria. En la Edad Media es cuando se cambia la visión de la hechicería y por primera vez surge el término bruja de una forma peyorativa para estas mujeres sabias y poderosas. Y es en este momento cuando la Santa Inquisición entra en escena, publicando libros como el Malleus Maleficarum o el Martillo de las Brujas, que constituyen las bases para la quema y persecución de brujas. Ahora, en nuestra gustada sección Desmitificando, responderemos a las preguntas de nuestros seguidores. Death Bugatti 26 pregunta: ¿quién fue considerado la o el primer brujo? Pues existe un libro apócrifo llamado el Libro de Enoch, donde relata un dato muy curioso. Se dice que cuando los ángeles bajan a la tierra, se enamoran de las mujeres de los hombres, y estas son tan hermosas que los seducen. Tienen descendencia con ellas y estos les enseñan los primeros tratados de brujería y herbología. Aunque los magos más reconocidos son Merlín y Morgana. Sigurd dice: quiero ver que se quiten las patitas. A ver, ¿cómo te explico? Si me quito las patitas, no voy a poder lucir estas botas. No, las leyendas contaban que las brujas se quitaban las extremidades para convertirse en animales. Hay una leyenda mexicana que me contaba mi abuelita de un chico que descubrió que su novia era bruja porque la siguió un día de noche a su casa y vio que su madre y ella hacían esta práctica tan extraña. Se convirtieron en pollos. Bueno, y este chico convocó al pueblo para quemarlas. Pequeño Cuervo nos pregunta: ¿podrían hablar un poquito acerca de las brujas de Salem? Las brujas de Salem fue un acontecimiento histórico donde se torturó, se encarceló y se asesinó a mujeres inocentes a consecuencia del fanatismo religioso y fines políticos. Las recomendaciones de The Dragonesses para embrujarte en cuanto a cine son Jóvenes Brujas, obviamente. Hashtag porque Feirusa. Feirusa. Las Brujas de Eastwick con Jack Nicholson, buenísima, no se lo pueden perder. Las Brujas de Salem y Hechizada. No, la película es una porquería, vean la serie. También les recomendamos un videojuego muy interesante llamado The Witcher, el número 3 Wild Hunt, que por cierto está por salir el número 4, no se lo pierdan. Y por lo que más quieran en este mundo, busquen información acerca de cuándo va a salir la siguiente obra de Wicked. Excelente, trata sobre un aspecto del Mago de Oz que pocos conocen. Y en cuestión de libros, les recomendamos Aradia, el Evangelio de las Brujas, si quieren saber un poco sobre mitología brujil.
También, si quieren adentrarse un poco en el arte de la adivinación, pueden leer Las clavículas de Salomón. Es un libro místico excelente. O si quieren leer un poco más sobre la historia como tal de la brujería, léanse El gran libro de las brujas. Es de los mejores y de los más informativos. Y en nuestra época moderna, la brujería se ha adentrado en el mundo de la moda, con estilos alternativos, como podrán ver estos vestidos, con pentagramas, capuchas, mangas largas, sombreros y zapatos en punta, todo haciendo referencia al estilo clásico de las brujas. También podrán ver este tipo de maquillaje, pelucas, pupilentes y todo haciendo mucha referencia al estilo pastel goth o goth. Todo este tipo de ropa lo podrán encontrar en una tienda que de hecho es nuestra patrocinadora la noche de hoy, que es Dr. Frankenstein, donde podrán encontrar todas estas cosas brujiles. Los queremos invitar a la próxima inauguración de la nueva tienda de Dr. Frankenstein, a la cual asistiremos por si gustan conocernos. Si quieren una foto con nosotros, no olviden llegar y decir, quiero una foto con Lady Lechuza. Los esperamos este 8 de junio en el Foro Bizarro, en la sucursal Roma, a las 8 p.m. No olviden darle like y suscribirse, o si no, les caerá la maldición gitana. Y como siempre, las recomendaciones se encuentran en la descripción allá abajo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para saber un poco más de nosotras y del evento. Yo soy Moonwitch y pueden suscribirse a mi canal o seguirme en mis redes sociales. Recuerden apoyarme que estoy en los Face Awards de México 2017. ¡Hasta luego, chicos! ¡Corte! Bien, chicas, se la rifaron.